Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Romina es doctora en Historia, becaria en el CONICET, profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y se ha especializado, usemos este término, creo que es correcto, si no ella después nos corregirá, en el tema de historia de la educación. Creo que tu tesis de doctorado, Romina, anduvo por temas de historia de la educación, ¿no? Sí, así es. Y la de licenciatura también, pero y la antes. licenciatura también. O sea, que además de ejercer como docente, ha hecho estudios alrededor de esto, más allá de que su título de grado sea el de historia. Y además, cabe agregar, es una aguerrida militante de Razón y Revolución y otros espacios. Corregime también, la corriente se llama Conti, y el otro nombre, Romina. Santoro, por el poeta, por Roberto Santoro. Por Roberto Santoro. Que ha tenido mucha presencia, o una activa presencia, en distintos medios, tratando las problemáticas docentes, las problemáticas del sistema escolar, etcétera, etcétera. Cuando digo etcétera, etcétera, no es peyorativo, sino es una manera de generalizar en relación a algunos temas que a nosotros nos convocan. Entonces la idea, ya conversamos con Romina previamente a este encuentro de hoy, vamos a ver hasta dónde logramos, no por Romina, sino por nuestra propia incompetencia, hasta dónde logramos armar un diálogo, conversar, que es una práctica que era muy argentina, y cuyo Lera, con cierta intencionalidad, parece que estamos perdiendo alguna capacidad para conversar, y pasan cosas, como dijo el filósofo de Tandil. Entonces, si querés ampliar algo, Romina, decilo, y si no, arrancamos. No, está bien, lo único que voy a decir es, por suerte ya no soy becaria, estoy en el escalafón más bajo de los investigadores, pero igual si me hubieses presentado como Romina, docente y militante, hubiese estado bien, digamos. Muy bien. Bueno, dijimos que eras docente y militante. No usé la palabra militante, dije una aguerrida participante de los derechos docentes, ¿sí? Bueno, muy bien. A ver, Romina, nosotros tenemos una mirada en la cátedra, cuando uso el plural hablo de los puntos en los cuales yo tengo o tenemos coincidencia con el equipo de cátedra, no siempre coincidimos en todo, pero en esto tenemos una idea de el sistema escolar pensado como totalidad, aunque no es una totalidad, porque o por lo menos está bastante contrahecho, si es una totalidad, no es una totalidad armoniosa, lo tenemos como un gigante, porque el sistema escolar argentino, comparado con países de un rango similar, es un sistema escolar muy grande, como un gigante obsoleto. Si alguna vez fue articulado con algunos intereses de la sociedad argentina, nunca con todos, pero sí con algunos, hoy nosotros tenemos una mirada de un elefante torpe, obsoleto, poco eficaz, que está muy fuertemente instalado en el imaginario afectivo de la sociedad argentina. Difícil que encuentres que un argentino no defienda la escuela, así dicho genéricamente, pero que sin embargo lo vemos rengo, maltrecho, contrahecho, obsoleto. ¿Vos lo ves así o lo ves de una manera diferente?
A ver, es interesante el puntapié inicial, porque me parece que a lo mejor lo primero que habría que precisar es si lo que está obsoleto como tal es el sistema educativo, o en realidad lo que está obsoleto o obsoletas son las relaciones sociales de producción en las cuales se inscribe ese sistema educativo, y que entonces son como un sistema educativo que está caduco, maltrecho. Entonces ahí, en términos de diagnóstico, ¿no? Yo podría decir sí, efectivamente, digamos, cuando uno examina el sistema educativo, digamos, manifiesta toda una serie de rasgos o de características que hablan de su agotamiento, ¿no? Pero espérate un cachito. Yo te dije que te iba a interrumpir, así que me podés mandar al carajo en el momento que a vos te parezca más oportuno. Sería muy pronto, ¿no? Muy Vamos a pronto, esperar. ¿no? Sería así, sí, sí. Lo nuestro tiene que durar un poco más. A ver, pero vos decís relaciones sociales obsoletas o relaciones sociales de producción obsoletas. A mí me hace ruido eso, a ver, porque digo, el sistema escolar tiende a parecerse a sí mismo, mientras que las relaciones sociales de producción, debido a las transformaciones que sufre el capitalismo casi permanentemente, se transforman, se dinamizan, se modifican, no permanecen estratificadas las relaciones sociales de producción. ¿Vos cómo ves eso? A ver, dale. A ver, depende cómo lo pienses, o sea, a ver, hay un punto en el cual si las relaciones sociales de producción se hubieran transformado, que sustantivamente estaríamos hablando de otro sistema social. Entonces, digamos, si nosotros pensamos que en realidad las relaciones sociales de producción, digamos, lo que puede modificar es su escala, o lo que cambia es la escala de acumulación digamos, y la concentración del capital, digamos, pero siempre estamos hablando de relaciones sociales en las cuales unos detentan la propiedad privada de los medios de producción, cualesquiera que sean ellos, y los otros, del otro lado, la mayoría, lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, y eso es lo que caracteriza, digamos, mediado por una relación de explotación y un intercambio que es desigual. Digamos, si entendemos que esa característica se mantiene, digamos, seguimos hablando de la vigencia de unas relaciones sociales de producción. Ahora, de un sistema que a nuestro entender está agotado en tanto y en cuanto, bueno, efectivamente, digamos, no puede sostener a esa sociedad que ha generado, y eso se expresa en un montón de indicadores sociales, y desde nuestra perspectiva es esa impronta la que va explicando las características del sistema educativo hoy. El sistema educativo no está en el... habría que decir como muchas cosas, ¿no? Como muchos a priori. Por un lado, que ese sistema educativo que estamos pensando si está o no está obsoleto, o qué características tiene, digamos, es en términos históricos una creación moderna, es decir, esa escuela que todos tenemos naturalizado porque estuvimos en la escuela, todos hablamos de la educación, todo el mundo aporta, hay que prender la tele, todo el mundo es especialista en educación, de un lado, del otro, con una visión o con la otra, tenemos naturalizada esa incorporación a ese sistema escolar, digamos, llamémosle estatal. Ahora, eso como tal es una creación moderna en términos de fenómeno de la educación de masas, y digamos fue así creado por este sujeto social que es el que detenta, digamos, el poder en una sociedad capitalista. Y en Pero este... escúchame una cosa, vos planteás, a ver si yo estoy lento de entendederas. Vos planteás lo que llamaríamos dentro de una perspectiva, bueno, la división clásica, las relaciones sociales de producción dentro de un capitalismo, o la alternativa sería otra organización social, política y económica diferente. Ahora, dentro de las reglas del capitalismo, esas relaciones sociales dentro de la regla del capitalismo se modificaron a un ritmo diferente al sistema escolar. O sea, el sistema escolar es obsoleto dentro de la regla del capitalismo. No es obsoleto porque las relaciones sociales de producción no han cambiado y sostiene esas reglas, ¿o sí? A A ver, mí me parece que no, pero a ver qué te parece a vos.
No, por eso yo te decía, digamos, a ver, como elemento ordenador y estructurador de la vida social, nosotros no entendemos que las relaciones sociales capitalistas se hayan modificado. Es decir, o sea, en términos generales no pensamos que existan, digamos, ni etapas, ni, digamos, ¿cómo decirlo? Esto que tan escolarmente tenemos arraigado, modelos de acumulación, o sea, en ese sentido no es la postura que nosotros tenemos, pero sí, sí, por lo menos por cómo nosotros pensamos ese sistema educativo, que por eso te decía, yo comparto la idea de lo obsoleto, pero me parece que lo que es obsoleto son las características que tiene, digamos, ese sistema educativo en relación a, digamos, las necesidades de producción de este capitalismo en Argentina que expulsa población constantemente. Entonces, y lo mismo, y depende cómo uno pensemos lo de la, digamos, a ver, si uno mira, el sistema educativo se está modificando todo el tiempo en términos fenoménicos de, si vos querés, la normativa, las reformas educativas, o sea, como que modificaciones tenemos, ¿sí? No es una cosa que quedó estancada y que no tiene ningún cambio, ¿no? En términos de lo que sería la normativa formal. Ahora, sí, por lo menos para, si vamos a hablar del sistema educativo argentino, por lo menos por cómo nosotros lo pensamos, creemos que hay como dos grandes momentos. Un momento que tiene que ver con un proceso de expansión de esas relaciones sociales capitalistas en Argentina y una fase ascendente de la burguesía y una fase descendente de esa misma clase. Entonces, hay fenómenos que tienen que ver con, digamos, ciertas características universales que tiene ese sistema educativo para ese agente, ese sujeto que lo ha creado como tal, como un sistema escolar de masas. Ahora, digamos, ese sistema educativo tiene, digamos, si vos querés, en su interior, y esto ya en general, desigualdades, ¿no? Y fragmentaciones, en el sentido de, bueno, a ver, no es lo mismo cómo funciona el sistema educativo en, no, ¿qué país quieren poner de ejemplo, digamos, en Finlandia que en Argentina, ¿no? Tenemos, sí, dos sujetos sociales, digamos, la misma clase social que los sostiene, pero en tanto y en cuanto esas estructuras sociales son distintas, lo que produce ese sistema escolar es diferente. Es diferente en el sentido de lo que podríamos medir y ponderar, ¿no? O que se mide en términos de indicadores. Pero Ahora, en a ver, términos de... vos pensás, a mí, escuchándote, se me cruzan algunas categorías que no sé a cuáles estás aludiendo. Por eso te lo pregunto, digo, porque me parece que hay por un lado la idea de obsolescencia. Si te escucho, no sé si estás muy de acuerdo con que es obsoleto, pero ahora me lo dirás. Y por el otro lado se cruza una categoría que es la de funcionalidad. Yo interpreto que estás señalando la asistencia, no en términos de asistencialismo, sino la asistencia en términos de funcionalidad a una determinada capa social que cumplió o cumple el sistema escolar, una burguesía X o un segmento de la burguesía X, pero por el otro lado lo que está rondando allí, o me ronda a mí por lo menos, es la idea de ineficiencia. Entonces digo, hay tres conceptos: obsolescencia, ineficiencia y funcionalidad. Hoy por hoy, vos en el sistema escolar, de acuerdo a les recuerdo a los que llegaron más tarde, que estamos charlando con Romina de Luca, de acuerdo a tu idea, tu manera de interpretar, ¿cuál te parece que es en un juego de Gestalt, de figura-fondo, cuál sería la variable más destacada en este momento? Porque me da la sensación que la obsolescencia no es para tu criterio. Lo que pasa es que depende para qué, o sea, cuál es el sentido que le querramos dar a la categoría, ¿no? O sea, porque, a ver, cuando yo hablaba de función, estoy pensando función en el sentido de esta idea que estaba intentando pensar. Bueno, a ver, este sistema escolar con estas características, como un fenómeno de masas, con ciertas, digamos, universalidades que tiene el currículum,
con ciertas características de regulación del espacio, con la creación de un personal docente específico controlado también por el Estado. Digo, bueno, todo eso que voy a sintetizar solo en esta idea, digamos, bueno, a ver, fue creado con cierta funcionalidad para un sujeto social. Ahora, digamos, tomando, si vos querés, de la forma más desprendida de cualquier sentido más filosófico, la idea del sistema educativo obsoleto. Bueno, a ver, para la burguesía, este sistema educativo, por más de que sea, comillas, ineficiente, para tomar la otra palabra, no necesariamente está obsoleto. ¿Por qué? Digamos, porque efectivamente implementa políticas que le permiten, ¿sí?, garantizar distintas funciones, y en términos de la dinámica del sistema educativo, te diría, digamos, de largas décadas, bueno, digamos, tiene una estrategia en materia de política que le permite, digamos, generar nichos, donde necesito, digamos, fuerza de trabajo calificada, tengo un tipo de escuela y apunto a determinada cosa, donde, digamos, tengo, digamos, capas desocupadas, y en Argentina este no es un dato menor, en tanto y en cuanto, digamos, tenemos niveles de desocupación consolidados del orden del 20-30%, pobreza oficial 42%, 6 de cada 10 niños son pobres, bueno, digamos, ahí, digamos, tengo un sistema educativo que me garantiza la función de guardería o contención social, ¿no? Fíjense que esta imagen de la escuela como guardería está súper instalada últimamente y la estamos discutiendo a propósito de la pandemia, ¿no? Entonces digo, en términos de la política para esta clase, digamos, uno podría decir, bueno, tiene funcionalidad, va cambiando cuál es el sentido y cuál es la tarea de lo que se le va pidiendo a esa escuela. Ahora, ¿A vos te parece que es tan ágil ¿qué cosa? el sistema escolar? Pues vos decís, bueno, se adapta, atiende, se desplaza, atiende estos intereses para esta ocasión, atiende estos intereses para este otro segmento, o para este núcleo de intereses, estoy un poquito redundante. Digo, vos le adjudicás esa capacidad flexible de acomodarse a modificaciones que en el mundo cultural, pero sobre todo en el mundo económico, siempre dentro de la lógica del capitalismo. Bueno, ¿obsoleto para quién? Porque si lo pensamos para todos nosotros, o para la mayoría de la población que transita ese espacio escolar, que, digamos, somete a la población a, digamos, funciones de contención social, guardería, y elimina lo que debería tener, digamos, el sistema educativo como desarrollo de las capacidades educativas, cognitivas, digamos, sentimentales y estéticas de la población, y lo cierto es que ese sistema educativo, digamos, es más una ficción, y en ese punto podríamos señalar, bueno, para el desarrollo pleno de capacidades, digamos, es un sistema educativo que para el conjunto de la población es ineficaz, digamos, sí, en términos de la capacidad humana, por supuesto, por eso, digamos, tenemos que pensar, digamos, o por lo menos, digamos, bueno, cuál es el sentido, a quién le sirve ese sistema educativo, cómo le estructura, cuáles son los problemas, qué haríamos, digamos, bajo otras relaciones, pensar digamos, cómo aprovechamos ese fenómeno educativo de masas para darle otro contenido, qué sé yo, digamos. Y vos me decías, Carlos, bueno, ¿te parece que responde rápidamente? No lo sé, digamos, no lo sé. Lo que quiero decir es, no me parece que sea, digamos, algo ni tan estático, ni, digamos, algo que sea una caja de resonancia vacía y que no tenga ninguna capacidad de respuesta. ¿Y por qué lo digo? Digamos, porque cuando uno se pone a analizar, a ver, la voz de lo que se necesita del sistema educativo, lo que ellos, de nuevo, el sujeto el cual estoy pensando que se sirve de este sistema educativo, digamos, a ver, hace escuchar su voz todo el tiempo. Pensaba en, no sé, hace un par de años nomás, Paolo Roca, digamos, CEO, digamos, el dueño de Techin y Siderca, Siderar y todas esas empresas, digamos, que tienen una escala de acumulación, diciendo, este sistema educativo, así como está, no nos sirve, y no nos sirve porque en realidad no nos permite, no nos garantiza fuerza de trabajo calificada, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces digo, esas voces se hacen oír de cuáles son sus necesidades y cuáles son sus demandas, y también además, digamos, generan
sus propios espacios para darse respuesta a eso mismo que ellos necesitan, ¿no? Sea, pienso en este mismo caso, apadrinando una escuela y entonces diciendo, bueno, nosotros de acá vamos a sacar fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo calificada que necesitamos para nuestra empresa. Entonces digo, bueno, no sé, yo en general no tiendo a usar digamos, la noción de si es obsoleto o no es obsoleto. O sea, lo podría Está bien, pensar. está claro, y a mí me gusta mucho de lo que has dicho, que siendo del palo de la docencia, hayas dicho no sé, porque en el palo de la docencia generalmente somos bastante soberbios, para todo tenemos una respuesta y no hay mucho lugar para el no sé. Entonces está bueno que haya un espacio para el no sé. Uno dice, bueno, qué sé yo, no sé, veré, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. No es porque yo tenga la respuesta tampoco. Digo, a veces en algunos territorios lo que tenemos son sospechas, hipótesis precarias, esas cuestiones. Yo he visto, te he escuchado, y vos me corregirás o no, que vos sos crítica respecto de quienes creen que el Estado, que hay una puja entre que el Estado se corra o no se corra, ¿no? Esta cuestión de estatalidad, privatizaciones bajo formatos diferentes, y como si dijese o sostuviese que, insisto, corregime pues, si soy impreciso, el Estado no se ha corrido, el Estado es un Estado, si no omnipresente, muy, muy cercano a esto. Uh-huh. ¿Esto te parece una buena noticia o una mala noticia? La presencia musculosa del Estado. Me parece un dato de la realidad. Ajá, Eh, muy bien. eh, Empezamos por ahí. claro, o sea, me parece que es un... ¿Y por qué digo? En general es correcto como vos lo resumías. A ver, la idea que nosotros queremos discutir tiene que ver con una idea que está muy instalada en lo que sería, a ver, el canon dentro de ciencias de la educación, digamos, pienso Puigro, Filmus, digamos, o sea, todo lo que ha producido el riñón flaxo, por dar un lugar, digamos, para mencionar, de esta idea de que los problemas del sistema educativo devienen de un proceso de retiro del Estado que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, producto de la emergencia de políticas neoliberales, apadrinadas por mayormente los gobiernos dictatoriales y también, digamos, por el peronismo menemista, o si colocan solo al menemismo, es decir, si es otra cosa que no es el peronismo. Y que tenían que ver, digamos, con, bueno, esta puja por producir un Estado mínimo, un Estado que no intervenga en materia de política educativa y que dé lugar al desarrollo de la iniciativa privada. Esto se traduciría en, por un lado, digamos, a nivel local, pero esto igual se rastrea, digamos, a nivel mundial, a políticas de descentralización educativa y de subsidio y financiamiento del sector privado, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos discutiendo ahí es, por un lado, que este proceso de privatización no se verifica en la realidad, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el sistema educativo hoy, en términos de su administración y de su gestión, es centralmente estatal y mayoritariamente estatal. Y en ese punto, digamos, lo que uno tiene que pensar es, bueno, a ver, además, si entendemos que, de nuevo, y vuelvo a la idea que yo planteaba al principio, si pensamos que el sistema educativo no está en el vacío, sino que forma parte de una sociedad, que a su vez hay un sistema social, un sistema de relaciones sociales que es la que le imprime, digamos, sus necesidades de formación, digamos, de formación, nosotros decimos moral, digamos, y técnica de esa fuerza de trabajo, y que, digamos, el sistema capitalista avanza descalificando la fuerza de trabajo. ¿En qué sentido, digamos? O sea, si pensamos en términos de lo que era un proceso productivo, bueno, no es lo mismo un zapatero que sabía cómo se hacía todo el zapato que hoy, digamos,
en una fábrica en donde el hombre, en lugar de ser, digamos, ese que concibe y ejecuta, es un apéndice de la máquina. La máquina es muy compleja, pero lo que yo hago es apretar un botón. Bueno, Ahora eso te de explico. alguna manera se expresa en Déjame ese... preguntarte algo, porque vos, con buena cintura, igual eludiste mi pregunta, y yo te vuelvo No, a no, preguntar, porque vos me decís, es un hecho, ¿y cómo evaluás ese hecho? bueno, pero por eso es lo que yo te decía antes, digamos, o sea, bueno, a ver, No es si un me, si fenómeno, me- no es un fenómeno de la naturaleza, digamos, es un fenómeno social, no, por lo no, tanto no, no, pero está lo que quiero acompañado decir de es, una carga axiológica, política, ideológica. bueno, sí, es un hecho, a ver, con esto yo lo que quiero decir es, yo no soy ni posmoderna ni relativista, para mí hay una realidad que existe, que es cognoscible, que yo la puedo conocer, digamos, o sea, parto de de ese punto de vista. Entonces, lo que decía es, digamos, o la idea que intentaba desarrollar, y no es que le quiero escapar a tu pregunta, es, digamos, a ver, el Estado sigue estando presente, digamos, el Estado es ejecutor de política educativa, que ordena el sistema educativo, que administra el sistema educativo, es el personal, sí que representa una clase. Entonces digo, bueno, a ver, está claro, ¿qué es lo que está detrás del sistema educativo? Las necesidades de una clase social. ¿Cómo se sostiene el sistema educativo? Bueno, lo cierto es que todo es plusvalía, digamos, todo es ganancia que se acumula en otro y que aparece apropiada por el Estado. Bueno, está bien, digamos, en ese punto ahí, entonces que el Estado esté presente es, digamos, un dato que para nosotros se verifica, está claro, es un producto social, no estamos diciendo que es algo de la naturaleza. Pero digo, entre los muchos estudiantes que nosotros tenemos, estoy seguro que muchos de ellos defienden el hecho de que el Estado eh, eh, participe, se haga cargo de la educación, haya universidades estatales. De hecho, bueno, estamos en el espacio de una de ellas, la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Seguramente muchos de ellos están defendiendo, o sea, tomando claramente una postura. ¿Qué les decís vos? Eh, a ver, lo que pasa es que, de nuevo, el Estado no es un agente neutro, ¿no? O sea, No, no. Eso estoy seguro que todos los que nos escuchan además lo saben. y por otro lado, digamos, creo que, y no sé si es el sentido hacia el que vos querías llevar, Carlos, la pregunta, pero digo, que algo sea, que el sistema educativo sea estatal, o vos me diste el ejemplo de la universidad estatal, bien, yo eso lo comparto. Ahora, lo que sí quiero decir es, digamos, que la universidad sea estatal y sea gratuita, no implica que, digamos, que acceda a ella el conjunto de la clase obrera. Los números nos lo Ahí muestran estamos, esto, ahí estamos. ¿no? Eh, Entonces digo, Dale. porque en general relacionamos, ¿sí?, estatal como si algo fuera de todos. Y en realidad eso con el sistema educativo no ocurre. Y es más, tenemos un montón de ejemplos en los cuales podemos ver que por más de que la escuela, la educación básica, obligatoria, común, sea gratuita y estatal, de todas formas, para determinadas capas de la clase obrera, esa escuela es un dato, digamos, ¿no? Y hay, digamos, hay determinados indicadores y cuentas para hacer que tenés un montón de población que está al margen de ese sistema educativo. Entonces, y esto lo digo porque en general tendemos a romantizar lo estatal, ¿no? Y esto se ve hasta en consignas, en defensa de la educación pública. Y eso, la verdad que no dice nada. ¿Por qué? Porque en defensa de la educación pública, digamos, uno puede decir, bueno, es educación pública estatal, igualmente tiene un contenido de clase detrás. Tal vez no nos damos cuenta todo el tiempo, pero esto efectivamente, digamos, opera y existe. Bueno, a ver, vos allá lejos y hace tiempo, cuando empezamos con este tema del Estado, y hacías el recorrido en relación a la experiencia menemista y las dictaduras, etcétera, etcétera.
dijiste muy al pasar, porque estabas caminando en otra dirección, pero yo me quiero detener ahí, que parte de las políticas o de las orientaciones neoliberales, vamos a usar este término, tenían que ver, y el menemismo dio un paso muy importante en relación a esto, con la descentralización. Que en rigor es una descentralización relativa, es una provincialización, porque las provincias conservaron una estructura vertical, jerárquica, burocrática, etcétera, etcétera. Pero se abrió, digamos, el corrido de la escena, el sistema educativo nacional, tal como se lo había conocido hasta ese momento. Ahora, nosotros creemos, y te planteo lo que nosotros creemos para que vos nos plantees lo que vos crees, que la descentralización en sí misma, no como acto administrativo, sino como acto político, no necesariamente es una mala noticia. La descentralización es una disputa política y por lo tanto es una disputa de sentido, lo mismo puede pasar con la centralización, pero en un país de 2.800.000 kilómetros cuadrados, la octava superficie en el mundo, con una población muy concentrada en el AMBA, pero después desparramada en una enorme superficie, descentralizar y lograr participación localizada y promover una participación mucho más activa que cualquier estructura centralizada, nos parece por lo menos una idea a explorar. Reconociendo que el neoliberalismo se puede apropiar de esa idea o puede orientarla en su dirección, pero el neoliberalismo puede orientar en su dirección cualquier cosa si no le damos la respuesta necesaria. Vos tenés, o ustedes, porque has usado el plural y quiero respetar eso también, tienen una visión que vincula la descentralización necesariamente con el neoliberalismo, porque si vinculáramos la descentralización con el neoliberalismo, vincularíamos la centralización con el no neoliberalismo, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Qué tenés para contarnos de eso? Bueno, varias cosas. En primer lugar, como vos señalaste en una parte, el proceso de descentralización en los 90, en la década del 90, ¿sí? Con el menemismo, en realidad es un punto de llegada de un largo proceso administrativo de transferencias de escuelas y de descentralización. O sea, primero voy a desarrollar lo administrativo, o sea, como acto administrativo, los 90 es un punto de llegada y sí de amplificación, o sea, lo que se transfiere o se descentraliza es el nivel secundario y, digamos, el nivel superior, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en términos administrativos. Y en paralelo, digamos, hay un proceso de, si querés, de descentralización de la estructura que tiene el sistema educativo a partir de, digamos, la ley federal. Ahora, entonces, digamos, cuando uno se pone a mirar en términos administrativos, pero también en términos del currículum, porque esto desde los 60 empieza a aparecer esta necesidad de descentralizar, de transferir, de acercar la escuela a cada espacio, región, y entendiendo que no era necesariamente una provincialización, sino que se podía hablar de regiones como regiones productivas, ¿no? En términos de política educativa, digamos, uno lo puede rastrear desde el 56, que es el primer momento en el cual se habla de transferencias en este sentido, digamos, en esta segunda mitad del siglo XX, uno lo puede rastrear, bueno, digamos, en distintos momentos, y en ese sentido los 90 es un punto de llegada. Ahora, en relación a lo que vos planteabas, digamos, si tiene o no tiene sentido la descentralización, pensando esto, la extensión. ¿Qué sentido le das vos? Claro, digamos, a ver, nosotros en general del acto administrativo, si vos querés, de lo que hacen en materia de política educativa, siempre decimos que descentralizar o centralizar, todo depende en función de la magnitud de recursos que esté dispuesto ese Estado a poner para sostener ese sistema educativo, ¿no? Entonces eso por un lado. Ahora, cierto es que la descentralización podría habilitar mecanismos de participación. Ahora, hay un punto en el cual, de nuevo, a mí me cuesta pensar per se
las categorías, sino pienso cómo están siendo utilizadas hoy y en función de la realidad que tenemos. Y con esto quiero decir dos cosas, porque por un lado, no le puedo escapar a ese análisis de la descentralización del sentido que le dan quienes implementan esa política educativa, que en realidad, y está dicho, cuando uno rastrea, digamos, lo que se señala es, se justifica como generar la participación. Ahora, cuando vos ves cuál es la contracara de ese proceso, en realidad lo que está en discusión es quién va a poner la plata del sostenimiento de ese sistema educativo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en realidad termina siendo una participación un poco trucha. Pero ponele que uno dijera, bueno, digamos, habilita mecanismos de participación reales. Pero ahí el otro problema, y que es un poco solidario a esto, ¿no? a esta idea de que la descentralización lo que permite es que el sistema educativo sea más flexible y más maleable a las necesidades de cada una de esas regiones, es poder pensar el proceso de fractura que atraviesa la clase obrera argentina en la actualidad. Entonces digo, tal vez yo entiendo el sentido de descentralización como tal vez de alguna manera potenciar instancias de participación, pero también me parece que una de las cosas que podemos pensar es si en realidad, digamos, en la práctica, la consecuencia que va a tener, digamos, ese proceso de pensar, digamos, las instancias de descentralización en el sistema educativo, si no van a acentuar esa fragmentación que yo ya tengo en ese sujeto que podemos llamar clase obrera, ¿no? Y que Pero uno seguro podría que decir, porque, bueno, pero Romina, tiene eso que ver, puede ocurrir, claro que puede ocurrir, pero también puede ocurrir claro, lo otro. ¿Qué hacemos entonces, entonces? Ante la duda y el temor de que pueda ocurrir eso que vos decís, que efectivamente puede ocurrir, yo coincido que puede ocurrir, digo, seguimos apelando a, a resolver esa problemática de una manera vertical. No parece, bueno, digo, una escuela de una región conurbano, no, vamos a jugar limpio, no me voy a ir sí, a a Chaco Chaco y Profundo hablarme, sí. o a Santiago, de conurbano. Unidades escolares del conurbano tienen cosas para discutir que no son las mismas que se discuten en el centro de Loma de Zamora, por ejemplo, que es donde yo estoy. Desde ajustes curriculares, regímenes de asistencia, hasta decidir cuáles son las situaciones de desgaste de algunos maestros atendiendo emergentes sociales que son diferentes a otras instituciones. Digo, allí hay cuestiones de orden pedagógico, hay cuestiones de orden social, pero vamos a centrarnos en lo pedagógico, por ahí, para no caer en una deriva demasiado abarcativa. Digo, ¿lo hacen? Sí, lo hacen, pero lo hacen haciendo trampa. Hay escuelas que hacen ajustes, pero lo tienen que hacer disimulando, mintiendo, haciendo que tal cosa parezca de tal manera para que sea de otra, dibujando alumnos, bueno, todas las maniobras que apela el personal docente a veces para sostener situaciones pedagógicas. No implica eso que debería haber una posibilidad concreta de que esa comunidad resuelva de qué manera o resuelva una buena parte de ese, no digo todo, a lo mejor todo no, pero que resuelva sus problemas en discusión la comunidad con sus maestros, sus profesores. ¿Cómo lo ves vos? A ver, de nuevo, como para pensarlo, si vos, pues fuimos de la descentralización en general a poder pensar, digamos, cuál es el grado de participación a nivel institucional. Y Claro, pero ahí, es un grado de descentralización. sí, ahí efectivamente uno puede decir, bueno, habría instancias en las cuales esa participación y ese espacio de decisión por parte de esa escuela, digamos, debería tener algún peso mayor.
Sí, posiblemente, digamos, pero de nuevo, no sé si podemos pensar todas estas variables o estas posibilidades desgajado del sentido que le dan esos otros sujetos, digamos, que estructuran la vida social. Y esto lo digo porque, digamos, porque, a ver, porque hay un punto en el cual, si no, es como que me parece que giramos en vacío, ¿no? Y entonces digo, bueno, a ver, porque efectivamente la forma de, como vos decís, de resolver, en algún momento usaste el ejemplo de, bueno, en relación a la matrícula y sostener el hecho pedagógico, y las escuelas hacen eso todo el tiempo. O sea, decir que Pero las tiene que escuelas hacer no lo trampa. hacen todo el tiempo por resolución interna 20 de cual, digamos, a la característica de la escuela que tenía que, no sé, digamos, garantizar tanto nivel de presencialidad, bueno, no nos importa, digamos. Entonces, digamos, en términos de la práctica de resolución de eso, sí, digamos, pero de nuevo, no hay, y esto sí me parece que sería, digamos, que ahí tal vez, digamos, tal vez, voy a traer un elemento que a mí me parece que es interesante para pensar esto de la participación. A ver, habría un montón de instancias en las cuales llamémosle, ese sujeto obrero, digamos, de alguna manera, que se exprese fenoménicamente en la localidad que sea, debería participar de discutir cuál es el sentido que tiene la educación para sí, como sujeto. ¿Sí? O Sí, por sea, y supuesto. efectivamente eso se podría dar en un proceso de discusión de los contenidos, de la organización. Ahora, eso no está flotando en el vacío y no está, digamos, escindido de que por más de que yo tenga, digamos, una escuela en Lomas y otra escuela en Hurlingham, y que las condiciones digamos, de esa población tengan alguna variabilidad, digamos, están interpelados en tanto y en cuanto sujeto obrero, o sea, clase obrera, comparten un montón de cosas por esa condición de vida que es estructural, digamos, hay un montón de cosas que las une. Entonces, cuando nosotros, y de nuevo vuelvo al plural, o sea, pensamos este problema de la descentralización y la centralización y cómo pensarlo y la fractura de la clase obrera y cuáles estrategias en términos, digamos, de interpelación permiten, digamos, un proceso de unificación, bueno, nos parece que nunca hay que perder de vista ese elemento homogeneizador que estructura la identidad de ese sujeto, a saber, clase obrera. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.